vida y vida eterna. Esto es lo que estamos nosotros desempeñando, el papel de creerle a Dios, de que después de esta vida hay una mejor de la que estamos nosotros viviendo hoy. Y en todo esto nosotros damos gracias al Señor porque siempre su misericordia nos está alcanzando cada día y vemos que Dios ha sido bueno. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra hoy en esta mañana porque es lo que Dios cumple. Dios no va a cumplir ningún deseo del hombre, Dios no va a cumplir ninguna promesa del hombre, sino que Él va a cumplir su palabra y es en esa a la que nosotros pasamos. Amén. Cuando aún dice la palabra que Isaac dio la bendición a Jacob, llega Esaú y le pregunta si había otra bendición y le dijo que ya no había más bendición para él porque ya se le había otorgado a Jacob. Eso quiere decir, hermano, que Dios había cumplido su palabra en Isaac, que Él iba a darle a la primogenitura, le iba a dar la bendición de todos los bienes. Amén. Y eso no decía que a la familia iba a quedar fuera de la bendición de Dios, no, pero Dios así trata. Dice la palabra que Dios nos ha hablado de muchas formas y últimamente nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que la voz de Dios es nuestro Señor Jesucristo y fuera de Él no hay otro. Amén. En Éxodo capítulo 3 vamos a ver algo ahí glorioso, algo que quiero que se quede en nuestras mentes. Amén, porque cada quien agarra su parte. Y es bueno como Dios empieza a hacer el plan, como es que Dios empieza a hacer su promesa. Estamos viendo nosotros que el hombre en sí desde un principio fue desobedeciente a Dios, hermano, se rebeló contra Dios en la ordenanza. Cuando estamos viendo que le dice, de todo árbol puedes comer, menos del fruto del bien y el mal. Y eso fue una ordenanza, eso fue algo que realmente el hombre hubiera asimilado, hubiera guardado en su corazón. Pero usted sabe que él desechó esa orden de Dios y aún en la caída del hombre, Dios le dice, comiste del árbol que te mandé a que no comieras. Amén. Entonces vemos nosotros que desde un principio Dios ha tenido problemas con nosotros, pero el problema lo hemos tenido nosotros y Dios no ha tenido ningún problema. Porque si Él hizo todo desde antes de la fundación del mundo, era porque ya era una programación, hermano, ya eterna. Dice, desde antes de la fundación del mundo, Él los predestinó para que ahora nosotros en este día, en este lugar, en esta hora, estuviéramos alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Así que Dios es bueno, si puede darle palmas a Él, denle palmas con todo su corazón. Amén. Dice la palabra en el Éxodo capítulo 3, versículo 7. Me da un fuerte amén cuando lo encuentren. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción del pueblo. Acuérdense que no está hablando de un pueblo extranjero, no está hablando de gente extraña, sino que está hablando de un pueblo que realmente Él lo conoce perfectamente. Y dice la palabra, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Amén. Pareciera que era un mundo olvidado, pareciera que era un mundo que no tenía realmente una entrada de la palabra, una visitación de Dios, pero recordemos que Egipto no lo formó el hombre. Cuando digo la palabra que realmente Egipto iba en una decadencia, si usted se acuerda, hermano, que Egipto iba a desaparecer, pero Dios ya tenía un plan, y por eso que Él habla directamente con Moisés, y miren lo que dice en el versículo 8, y Él descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Pero volviendo al versículo 7, Dios salvó a esa nación. Cuando regresamos, hermano, a la historia bíblica, dice la palabra que Él usó un caudillo, usó a José para que Egipto no desapareciera. Egipto completamente iba a ser deshecho por la hambruna, por el desierto, las vacas flacas iban a devorar las vacas gordas, pero Dios, hermano, dice la palabra que Él miraba por su pueblo. La bendición que Dios nos da a nosotros es para nosotros, pero de nuestras bendiciones el mundo alcanza. Amén. Por eso dice la palabra que usted es luz en su casa, usted es luz en su barrio, usted es luz donde quiera que usted se mueva, es una antorcha ardiendo. Entonces las tinieblas que están alrededor nuestro pueden iluminarse por medio de esa antorcha. ¿Por qué le digo todo esto? Porque realmente quien salva a Egipto no fue el faraón, no fueron los adivinos, no fueron los brujos, no fueron toda la corte que tenía el faraón en su palacio, ni por el poder de él que tenía sobre toda la tierra, sino que fue por un hombre que le creyó a Dios, se humilló ante la presencia de Dios, pagó el precio como esclavo, como siervo, y estuvo, dice la palabra,
él en un anonimato y surge como lo fue José. Y José, hermano, dice la palabra que Dios le da la visión cómo pudiera restaurar él todo lo que sucedió en aquel tiempo, la hambruna, la escasez, hermano, y este hombre salva completamente a Egipto, pero fue salvo porque Dios puso en el corazón de José. Lo que vemos nosotros en esta tierra es lo invisible y lo hacemos visible. Cuando usted ora por alguien, usted está orando invisiblemente, pero se ve el cambio que puede suceder en la persona. ¿Por qué le digo todo esto? Porque ya Dios sabía que Él iba a meter ese pueblo en cautiverio por 300 años, 350 años. Y eso lo vemos cuando Él, hermano, se muestra a Abraham. Yo quiero que vaya conmigo a Génesis para que podamos comprender nosotros que Dios no es hijo de hombre para que mienta. Y no se arrepiente de las cosas que Él ha hecho. El capítulo 15 del libro de Génesis. ¿Todo lo tenemos? Y usted puede ver lo que sucede, dice, en el pacto que Dios hizo con Abraham. Y sucedió que a la puesta, estoy en el 12. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos por 400 años. Mas yo también juzgaré la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en una buena vejez. Y en la cuarta generación, por eso dice que Dios visita las generaciones, y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y dice la palabra que esto se cumple, hermano, en el versículo 3 de Éxodo, capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿Y por qué vemos nosotros que los hebreos estaban contaminados? Porque realmente para ellos esa tierra Dios se la había dado a ellos. Ellos acordaban, hermano, que cuando llegó el patriarca Jacob y entraron estas 12 tribus a Egipto, era por la gracia y misericordia de Dios que había alcanzado por medio de José. Y José pudo, hermano, restablecer todos los problemas que tenía Egipto. Él pudo restablecer el orden, él pudo restablecer la abastecidad que había en alimentos. Acuérdense que hicieron graneros para que ellos pudieran acaparar todo lo que iba a ser el trigo para en los tiempos de que vinieran las vacas flacas. Pero regresemos a Éxodo, capítulo 3, y esta es una promesa que se cumple de 4 generaciones, vamos a poner casi 600 años después, se cumple esta palabra. Dice la palabra que entonces el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de los capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, en lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los jereos y de los jebuseos. Ahí estaba la tierra que ya Dios había prometido a su pueblo. Cada uno de nosotros tenemos una promesa que tiene que cumplir en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos, hermano, un plan divino que aún nuestros ojos naturales no lo pueden ver, pero sí podemos percibirlo por los ojos espirituales, cómo Dios ha tratado con cada uno de nosotros. Como dice el cántico: ¿dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Entonces nosotros tenemos que ver que Dios estaba dándole una promesa. Por eso fue difícil para los hebreos quitarse ese pensamiento, porque esa tierra realmente Dios se la dio a ellos, pero ahora ya tenía una tierra prometida para ellos. Pero sin embargo dice la palabra que Dios tuvo que tratar en Canaán con el amorreo, porque le dio suficiente tiempo a todas estas tribus, a todos estos reinos que se repitieron, para que ellos pudieran, hermano, tener un corazón diferente a los que tenían ellos. Y eran 10 reyes que vivían en la tierra prometida. Pero sin embargo nosotros podemos ver que era una tierra que fluía leche y miel. Entonces dice la palabra que si esa tierra fluía leche y miel era porque había buenos pastos, había buenas formas de vivir, hermano, que pudiera decir en abundancia. Ellos podían crear ganados, ellos podían tener sus ganados, podían ellos tomar de esa leche. Pero también miramos lo que es la miel, y ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo es que Dios pone y reúne lo que es la leche y la miel. La miel es lo que da el entendimiento de la palabra. Dios no podía derramar su miel en Egipto, Dios no podía derramar de su leche, pero sin embargo Dios derramó una misericordia sobre ellos y dijo: ahora yo tengo que darles una promesa que tengo que cumplir. Pero el adversario había tomado posesión de esa tierra. Y lo hemos dicho más antes, hay bendiciones para nuestras vidas
que en lugar de que usted las disfrute, las está disfrutando otro, las está disfrutando el adversario, las está disfrutando, hermano, alguien que se opone a su fe, alguien que se opone a lo que usted ha creído, alguien que se opone a lo que usted realmente demanda de Dios. Y esto es lo que tenemos que ver, porque la miel es la que va a abrir nuestros ojos. La miel realmente representa, hermano, una gratitud a Dios, donde nosotros tenemos que ejercer el oído, tenemos que ejercer nuestros ojos, todo nuestro ser tiene que estar pegado a la miel. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, hermano, crecer en un entendimiento sólido acerca de Dios. Aquellos pueblos sabían de Dios, tenían sus profetas, tenían a Aarón, tenían a Miriam o María, la profetisa hermana de Moisés. Moisés, sin embargo, fue alguien que oyó la voz de Dios y tuvo que salir en circunstancias difíciles. Pero sin embargo, Dios seguía tratando con ellos. Pero realmente Dios no podía derramar su leche en Egipto, no podía derramar, hermano, de su miel en Egipto. ¿Por qué? Porque realmente el pueblo no iba a entender. Ellos estaban asimilando lo que Dios había hecho con ellos. Déjeme decirle que cuando nosotros hablamos realmente cuál fue la esclavitud de ellos, fue una esclavitud que realmente ellos pudieron sobrellevar. Una esclavitud que realmente, hermano, ellos pudieron sobrevivir en esa esclavitud y tener sus comodidades. Pero sin embargo, cuando se trataba acerca de lo que era de Dios, ellos hacían caso omiso, ellos cerraban sus oídos, ellos no ponían atención. ¿Por qué? Porque había, hasta cierto punto, había una leche que realmente los acomodó a ellos en tradiciones, en cosas que ellos tenían que hacer, hermano, en Egipto, y ellos ya estaban acostumbrados a la cultura de ellos, a sus costumbres y tradiciones, como dice la palabra, y eso fue lo que trató Dios de quitar durante 40 años en el desierto. Y aún dice la palabra que Dios tuvo misericordia. Usted sabe que realmente mucha gente puede estar de acuerdo en que la leche, ese lugar fluye leche y miel, pero sin embargo tienen temor de tomar y entrar y poseer esa tierra. Pero sin embargo Caleb y Josué, dice la palabra, que ellos dijeron, bueno, la tierra es buena y podemos nosotros, dice, estos gigantes, todos estos reyes, todos estos que están ahorita tomando la bendición que nos pertenece a nosotros, es pan comido para nosotros. A veces podemos estar de acuerdo en que la tierra fluye leche y miel, y es buena tierra para sembrar, buena tierra para vivir, buena tierra para que nosotros podamos obtener, hermano, las cosas que necesitamos para una vida diaria. Pero también nosotros a veces tenemos temor de entrar a esa tierra prometida para cada uno de nosotros. Y dice la palabra que 10 dijeron no, esa tierra es buena, y durante 40 días, siempre Dios vuelve a circular los 40 días, dice que estuvieron ellos espiando toda esa tierra, vieron todos los reyes, contaron los que estaban ahí, porque eran 10 reyes los que tenían ellos que tumbar, hermano, para tomar posesión. Pero dice la palabra que solo 2 pudieron entrar a esa tierra. Entonces los demás quedaron postrados, y por eso dice, a una tierra los llevaré a otra tierra. Esa tierra ya Dios iba a cerrar el ciclo, hermano, en Egipto, para que se cumpliera la profecía allá con Abraham, hermano, donde Dios habla con Abraham. Ellos van a ser extranjeros en tierras extrañas, y no va a ser nada suyo de ellos. Pero sin embargo, yo voy a visitarlos a ellos en la 4ª generación. Mientras Dios estaba tratando allá en Egipto con su pueblo, también estaba tratando con el amorreo, con el geteo, con los jebuseos, con el geteo. Todos ellos, hermanos, Dios les estaba dando una oportunidad a que se arrepintieran y buscaran de Dios. En estos tiempos, hermanos, usted sabe lo que acaba de pasar ahora, y fue triste porque realmente el que tiene una pérdida humana, solamente él sabe lo que está perdiendo. No podemos nosotros, hermanos, ni juzgar a bien ni a mal, sino que Dios tenía su plan. Lo que acaba de suceder en la República Dominicana. Ahora, es fácil juzgar. Yo oigo comentarios de que eran mundanos, que estaban en la cueva del diablo, que eran santeros, pero realmente miremos, analicemos que también nosotros una vez estuvimos en un mundo de tinieblas, y la misericordia de Dios nos alcanzó y nos sacó de ese mundo de tinieblas para ponernos en otro sitio. Entonces nosotros tenemos que ver, hermano, y dejar que Dios actúe, porque nosotros podemos decir, bueno, el pueblo del Señor entró por desobediente a Egipto, pero no. A veces Dios te va a usar en circunstancias difíciles que no sabemos nosotros por qué nos están pasando cosas, hermano, por qué suceden cosas alrededor nuestro, pero es porque Dios está dando la oportunidad a otro. Pero sí, la bendición, usted y yo tenemos que pelearla cada uno de nosotros. Porque la bendición te la dan a ti, me la dan a mí. La bendición es, hermano, déjeme decirle, es personal. Entonces dijo el Señor, le dijo a Moisés, ya he visto la aflicción de mi pueblo, he visto las quejas, lo que está pasando, los sufrimientos, y he decidido liberarlos, dice, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa. No todo el tiempo Dios te va a poner la carga sobre tus lomos. Aún desde el Génesis, hermano, Dios hubiera tratado ya con la humanidad y todavía nosotros estuviéramos en un limbo.
Ahorita nosotros estuviéramos en el anonimato hablando espiritualmente, pero Dios no trabaja así. Cuando le da la orden al hombre que no coma del árbol era para que abriera su entendimiento, porque era un hombre espiritual, era un hombre que realmente no conocía el pecado, era un hombre que todavía no conocía lo que era la maldad, era un hombre que no conocía lo que realmente la consecuencia que iba a venir detrás de todo eso. Pero es el plan de Dios. Es el plan de Dios, por eso también no podemos hablar de nuestros padres espirituales como lo fue Adán y Eva. Tal vez allá vamos a llevar sorpresa, tal vez allá ellos van a, hermano, tener otro grado, ellos van a poder explicar cómo es que Dios trató también con ellos. ¿Está conmigo en esta mañana? Entonces dice la palabra que Dios nos estaba llevando a una tierra que fluye leche y miel. Y aún estos 12 espías, viéndolo en el tiempo después, dice que ellos estaban de acuerdo que esta tierra manaba leche y miel. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que tener cuidado con la leche? La leche la pueden adulterar, la leche puede ser algo, una rutina en nuestras vidas donde nosotros podemos circular bebiendo leche todo el tiempo y nunca vamos a aprender a comer comida sólida. Nunca vamos a poder nosotros, hermano, a confrontar lo que es la palabra sólida en nuestras vidas. La leche realmente habla, Pedro dice, desear la leche como niño recién nacido, pero no una leche adulterada. Y por eso en estos tiempos se están viendo tantas cosas. Por eso cuando hablábamos la vez pasada que Dios no te promete una casa nueva, un carro nuevo, una mansión grande en esta tierra, Dios te promete una vida eterna, porque Él vino a darte vida y vida en abundancia. Entonces nosotros tenemos que ver que realmente la miel va a servir para mucho. La miel realmente tiene factores que realmente la ciencia se queda, déjenme decirles, se quedan rascándose la cabeza y cómo pueden ellos estudiar lo que realmente representa la miel. Dice la palabra que durante 40 años ellos le llamaron maná y Moisés le llamó pan del cielo, pan angelical. Pero cuando ellos ven que cae el escarcha, dice toda la mañana caía una escarcha en el campamento de los hebreos, hermano, y ellos llegaban y agarraban un afa y ponían ellos, hermano, ponían en recipientes, ponían la medida y dice que ellos comían todo el día con eso. Entonces dice que el sabor era como una hojuela. Había 3 cualidades en eso, que la semilla parecía, dice, como de semilla de cilantro, pero que era como hojuela y era como sabor a miel. Y por eso ahora entendemos nosotros por qué la miel tuvo un proceso en el desierto. ¿Por qué la miel te hace sobrevivir vidas? La miel te puede sanar, la miel te puede aún en quemaduras. Dice que ellos pueden poner el plasmo de miel porque no pueden arrancar y esto va a ser el papel de la piel. En el África vivieron cuando hubo mucha, hermano, hambruna, dice que ellos se mantuvieron con la miel que emanaban allá las abejas. Ahora miremos que la leche y la miel requieren trabajo. La leche y la miel requiere que también nosotros, hermanos, no solo porque llegamos a la tierra prometida, ya está, aquí está todo, y ahí está, tomen la tierra, porque es para ustedes. Acuérdense que vamos a encontrar también enemigos en la tierra de la prometida. Y es ahí donde nosotros no tenemos que descuidarlo. Cuando ellos vieron que Jericó cae, pero ahí se quedaron ellos, ya se quedaron acomodados, dice que resulta una ciudad más pequeña que es Jai. Y Jai dice que fue la vergüenza para Josué y todo el campamento hebreo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado que la tierra que fluye leche y miel, tenemos que trabajarla. La tierra se tiene que trabajar, hay verdes pastos, tú puedes mantener, hermano, realmente viva todos tus sueños, y la leche te va a fortalecer tus huesos, pero no podemos quedarnos nosotros solo con la leche. Y por eso tenemos que ver nosotros que nuestro Jesucristo, hermano, representa mucho para nuestras vidas. Si usted lo mira en el plan antiguo, dice que era una roca que ellos chupaban miel de esa roca. Cuando vemos nosotros cómo Dios ha tratado con este caso, hermano, en el caso de Jonatán, dice la palabra que el rey Saúl había puesto a todo su ejército a que ayudaran, iban a una guerra. ¿Cómo puede ir una persona a una guerra, hermano, debilitado? Es cuando los tienen que llenarlos, hermano, para que agarren fuerza. Y dice que él les prohibió a que comieran, hermano, durante 3 días porque iban a enfrentar al adversario. Hay ayunos en los cuales tú te puedes meter, hermano, en un ayuno, pero espiritualmente tú con Dios. Y hay ayunos que realmente te puedes meter, pero es una debilidad para el cuerpo. Entonces nosotros tenemos que ver, dice la palabra que Jonatán dice que extendió una vara, tocó la miel del panal, se la llevó a su paladar y se le abrieron sus ojos y vio cómo manaba la miel, y eso era para que le diera salud, le diera energía. Por eso ningún enfermo hubo durante los 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque estaban comiendo miel. Estaban comiendo hojuelas con miel. Entonces nosotros tenemos que ver todo lo que pasa en nuestra vida alrededor. Por eso dice que el Evangelio se tiene que convertir en una dulzura a cada uno de nosotros. Por eso David decía, me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces nosotros podemos ver donde dice Dios, hablándole a Moisés,
y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a un lugar que nos dice una tierra que emana leche y miel. Entonces, si eso fluía leche y miel, hermano, habían que plantar la tierra, tenían que cultivar la tierra, tenían que sembrar esa semilla, como que dicen la semilla del cilantro. No era que ya iba a estar todo preparado, tenemos que trabajar. Si usted y yo no limpiamos nuestra casa, la casa no se van a limpiar sola. ¿Está conmigo en esta mañana? Si usted y yo no trabajamos en nuestra área espiritual, se va a ir acomodando cosas, se va a ir acomodando cosas. Y luego, si no tenemos la miel que abre nuestro entendimiento, nosotros vamos a pasar consecuencias serias. Aquella mujer había perdido una moneda. Y dice que hasta que prendió la luz, prendió la lámpara, barrió todo, limpió todo y encontró la moneda. Y usted sabe lo que sucedió después, que hubo una gran alegría y gozo dentro de ella. Entonces, cuando nosotros vemos que la tierra prometida fluye leche y miel, tenemos que entender que ahí están las bendiciones, pero tú tienes que pelearlas. Estos 10 reyes son gigantes, no son cualquier reyes. Era una tierra espaciosa, quiere decir que había suficiente terrenos, cada quien iban ellos a tener, hermano, un espacio para vivir, un espacio para criar sus animales, un espacio para que ellos pudieran darle gracias a Dios, para que de estos mismos animales, de este mismo ganado, ellos pudieran hacer ofrendas a Dios. Pero sin embargo, Dios le da la miel donde les dice tienen que abrir el entendimiento. Y tuvieron que abrir el entendimiento a Josué, porque Josué realmente cuando ve que la batalla ya sería, hermano, ya sido destruido por Jai, entonces dice que lo oró al Señor y usted sabe qué es lo que pasa después que lo metió en ayuno, lo metió en santidad por 3 días. ¿Por qué? Porque Dios iba a hablar con ellos. Entonces cuando vemos nosotros que para qué sirve la miel representa mucho. Si no vamos a ver, hermano, todo lo que la miel hace. Porque realmente esos son antibióticos y aún, pero miremos algo, el trabajo. La miel la construye la abeja, ¿sí o no? Amén. La abeja es la que construye el panal, es la que construye la colmena, es la que se encarga de buscar, hermano, el polen, el néctar, y sin embargo, realmente una abeja no puede mezclar el néctar con el polen. Cada uno de nosotros tenemos una función en la iglesia, en el evangelio, cada uno de nosotros se nos ha asignado una comisión a nuestras vidas. Y dice la palabra que cómo es que recogen el polen. Usted se ha puesto a imaginar cómo es que recogen el polen las abejas. Y cómo es que sacan el néctar de las flores. Y eso realmente, hermano, Dios usa tantas cosas para bendecir su tierra. Dice que el aire tira el polen y cae en las hojas y cae dentro de las flores y ahí se hace la mezcla. Entonces entre el néctar y el polen es donde se forma la miel. Y por eso las abejas tenían que revolcarse toda en el polen, hermano, y llevarla al panal, y allá estaban donde tenían el néctar, y ahí iban mezclando ya el polen con el néctar, y ahí surgía la miel. Entonces nosotros tenemos que tener un trabajo. ¿Cuál es el trabajo de cada uno en la tierra prometida? Ahí estaba la tierra. Dios, hermano, realmente les dio en abundancia. Los llevaré a otra tierra, dice, una tierra que fluye leche y miel. Y las dos cosas son totalmente diferentes. Amén. Entonces, cuando tenemos que tener cuidado en la leche es que nosotros podemos darle vuelta a lo mismo, en una doctrina de costumbre, y eso fue el problema que pasó con los hebreos en Egipto. Ellos se acostumbraron después de 400, 300 años vivir allá, que realmente ya que le hablaran del evangelio, dicen, ¿quién es? Por eso el faraón decía, ¿quién es Dios que no lo conozco? Porque sus mentalidades ya estaban puestas en las cosas que hacían. Pero acuérdense que Dios, esa tierra Dios la salvó, esa tierra Dios la bendijo, esa tierra Dios la protegió para meter allá, hermano, a un pueblo hebreo. ¿Está conmigo en esta mañana todavía? Gloria a Dios. Entonces vemos nosotros que las funciones son totalmente diferentes. No podemos mezclar el néctar, no podemos mezclar el polen y hacer las dos cosas nosotros. Todos necesitamos, por eso somos el cuerpo de Cristo. No podemos decirle al ojo, no te necesito, no podemos decirle al pie, no te necesito, porque todos formamos un cuerpo, pero cada uno de nosotros tiene una función. Pero la función que tiene que tener cada miembro es que tenga miel dentro de él, para que pueda abrir su entendimiento, abrir sus ojos. Por eso nuestro Jesucristo representa mucho. Entonces dice la palabra que esta fue una promesa desde Abraham, y tenía que cumplirse en Moisés. Usted sabe que Moisés mira la visión y dice, subiré a esa visión para ver esa zarza que no se consume. Allá, pero no era extrañarse que una zarza ardiera, hermano, en el desierto, que agarrara fuego, pero se volvía ceniza y hasta ahí llegaba. Pero una zarza que todo el tiempo esté ardiendo, eso lo llama la atención a él y dice que se acerca y ahí empieza Dios a tratar con Moisés. Y luego dice la palabra que Dios ha tratado con nosotros y por eso no podemos ignorar. Y hay mucho que me da vuelta ese versículo. Si nuestro Señor Jesucristo ha hecho un milagro en nosotros, no podemos hablar mal de Él.
Si Dios ha hecho grandes maravillas en nosotros, hermano, como Dios ha hecho que la tierra se cultive por sí misma, hermano, ningún hombre puede hacer fructificar la tierra si Dios no lo permite. Los ríos, las aguas, la lluvia, el aire, el viento, todo esto trabajan en una comunión, hermano, para traernos a nosotros alimentos. Entonces vemos nosotros que Dios ha tratado con el hombre desde un principio y no podemos hablar mal de Dios, aunque muchos hablan mal de Dios, los ateos están enojados con Dios, muchos hermanos están enojados con Dios, nosotros no podemos enojarnos con Dios. No importa las circunstancias que nosotros tengamos, ¿por qué? Porque Dios ya conoce el plan que nosotros no conocemos. Si nosotros no entendemos hoy en esta mañana que Dios ya había tratado con Abraham para que se cumpliera la palabra de Moisés, dándole tiempo, hermano, a aquellos reyes que se arrepintieron, entonces nosotros vamos a creer en un Dios que por qué nos metió en esclavitud, por qué Dios permitió que todo eso sucediera en Egipto. No, Dios estaba con ellos. Y cuando hablamos, volvemos otra vez, y hablamos de la esclavitud, ellos se acordaban, dice, allá nos sentábamos junto a las ollas a comer los ajos, cebollas y tantas cosas que se sentaban ellos a comer. Muchos se burlan y dicen, ¿cómo si eran esclavos? No podemos decir, si Egipto era uno de los lugares más ricos de toda la tierra, dice que salieron con riqueza, es lo que dice la palabra. Entonces había un bienestar en ellos. Aún nosotros miramos a un Jairo, miramos nosotros a un Zaqueo, a un Mateo, que ellos vivían bien en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pero sin embargo nosotros no es fácil para juzgarlos a ellos. Entonces nosotros tenemos que comprender que todo es el plan divino de Dios. Todo se mueve alrededor de Dios, no alrededor nuestro. Las bendiciones se tienen que mover alrededor nuestro, pero nosotros tenemos que tener miel en nuestros ojos. Y tenemos que tener, hermano, más que miel, tenemos que tener más que leche. Entonces miremos lo que dice Isaías para que hoy se cumpla la palabra en nuestras vidas, porque esto es algo, hermano, como un diario que Dios hizo en cada uno de nosotros, y ahí es donde Dios está trabajando en nuestras vidas. Si quieres que Dios te hable, busca lo que Dios ha hecho en tu vida, en los antepasados, los que vivieron en la Edad Media, y ahora que nos toca a vivir nosotros. Entonces yo quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 7. ¿Cómo lo tenemos? Gloria a Dios. Y por eso entender la mente de Dios y la mente de nuestro Señor Jesucristo realmente, hermano, va a ser difícil cuando nosotros solo tomamos leche. Y por eso Pablo habla, dice a los Corintios, yo les traía comida sólida, pero veo que estás necesitado de leche. Y eso no es porque miremos que una congregación realmente es carnal, no. Es porque realmente en nuestra mente, hermano, todavía nos quedamos en la tierra prometida que fluye leche y miel. Pero sin embargo, cuando vemos la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo, la mentalidad de todos estos hombres, hermanos, que habitaron alrededor de él, porque aquellos de Maús dice que se les abrió el entendimiento, porque lo llamaron como forastero, pero que cuando partió el pan, entonces dice que se les abrió el entendimiento, y ahí es donde comieron, y dice que ellos agarraron fuerza y regresaron a Jerusalén. Entonces miren lo que dice la palabra en la promesa que nos tienen a nosotros. Capítulo 7 del libro de Isaías dice, en el 14, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Comerá cuajada, ¿y qué dice? Pero ya no dice queso. Si usted le pone atención a eso, en muchas versiones dice mantequilla. No sé cómo diga su versión. Mantequilla. Y la mantequilla es totalmente diferente al queso y es el producto que se hace de la leche. Cuando vemos nosotros que la leche, en el tiempo oímos muchas versiones que antes ponían los jarrones de la leche en los camellos, y en el movimiento de los camellos dice que se iba levantando la nata. Por eso usted ha oído que dice, no, la sociedad es la nata de la leche. Eso quiere decir que eso es, hermano, la crema, eso es la comida sólida. Ya lo que está abajo es la leche. Entonces Jesucristo es una señal, hermano, que él ya no tomaba leche. Dice la palabra que él dice que él iba a comer cuajada, que es algo sólido. Por tanto el Señor mismo dice, os dará una señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a su hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Por eso Pablo dice, desechar lo malo y escoger lo bueno y retener lo bueno. Pero esto no era solo para, hermano, para el que viene a los caminos del Evangelio, el bebito. Esto no es para el recién nacido, esto no es para el que tiene un año en el Evangelio, porque el que tiene un año en el Evangelio entra a una iglesia y juzga. Y podemos conocer gente, hermano, todavía vieja en el Evangelio, que solo entra a las iglesias a juzgar. ¿Está conmigo en esta mañana? Amén. ¿Por qué? Porque realmente todavía están en leche, están en tradiciones,
están en una cultura, están en una rutina. Por eso nuestro Jesucristo dice que ellos cuidaban más los mandamientos de los hombres y las tradiciones de ellos, porque esto no se lavaban las manos al comer. Y dice la palabra que esto lo podían entender nomás solo los que tenían una mente sólida. Por eso nuestro Jesucristo dice la palabra que Él nunca no tomó leche. Hablando espiritualmente, Él era la nata, Él era la mantequilla, Él era lo sólido que realmente tenía que comer hasta que Él pudiera desechar lo bueno y lo malo en el entendimiento espiritual. Entonces tenemos que ver nosotros cuál es los efectos de la miel. La miel es la que te va a abrir el sentido, la miel es la que te va a sanar, la miel es la que va a pelear contra toda amargura que tengamos nosotros dentro de nosotros, la miel es la que nos va a dar la salud, la miel es la que nos va a dar un potencial en nuestras mentes, la miel, hermano, va a servir para muchas cosas y aún hay instrumentos que tú no los puedes mezclar con la miel. Por eso cuando dice la palabra que el barro y el hierro no se juntan, ¿por qué? Porque realmente si usted toma una cuchara de metal a la miel, eso no va a funcionar. Pero si usted toma, hermano, un madero de esos que son como molinillos o algo, y usted mira cómo escurre la miel, ¿por qué? Porque cada uno tiene una función. Y por eso el nectar, hermano, y el polen no lo podemos llevar junto a nosotros. Nosotros tenemos que venir a la iglesia donde está el panal de miel. Aquí cada uno trae cántico nuevo, trae adoración, trae palabra, trae alabanza, trae un buen gesto, se goza de ver a los hermanos. Y eso es lo que produce la miel en cada uno de nosotros. Por eso dice que es el buen óleo que desciende de la cabeza de Aarón hasta los bordes del manto, dice. Por eso vemos nosotros cómo es que Dios envía su unción. Y tenemos que conocer nosotros que nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que Él no tomó leche, porque Él era hombre que traía la palabra sólida. Y por eso Él tuvo muchos conflictos. Cuando tú hablas no legalismo, cuando estamos hablando de la palabra y hablamos, dice que hay, pues hermano, cuando lo reunís. Algunos trae palabra de sabiduría, otros trae salmo, trae algún cántico nuevo, trae una visión, trae un sueño. Entonces eso es lo que habla Pablo. Pablo, si nosotros vemos la mentalidad de Pablo, miramos la mentalidad de Pedro, miramos de aquella mentalidad donde Dios les tuvo que abrir el entendimiento a ellos. Si Dios no nos abre el entendimiento, nosotros vamos a estar tomando leche todo el tiempo. Y por eso dice la palabra, bueno, pues dice, ¿qué hay pues? Entonces cuando vemos nosotros lo que Dios hace por medio de la miel, por medio de la palabra sólida, dice Hebreos que nosotros tomamos la palabra sólida, solo es para cuando ya hemos crecido en el Evangelio. Capítulo 5 del libro de Hebreos habla acerca de la madurez del cristiano, la madurez del Evangelio, la madurez de la sabiduría, que no es de este mundo, que no es terrenal, sino que viene de parte de Dios. Entonces todo esto nos va a abrir nuestro entendimiento, nos va a abrir nuestros ojos. Y yo quiero ir finalizando con esto. Por eso vemos nosotros el trabajo de una oveja obrera. La oveja obrera tiene que trabajar, hermano, hasta cierto punto. Dice la palabra que esta la abeja sale del panal y sabe que su vida no es mucha. La vida de una abeja se considera de 40 a 60 días. Y muchos que están dentro del panal pueden vivir 358 días, 50 días dentro del panal. Pero ¿quién se encarga a que esto dé vida? Son las abejas obreras. Estas abejas obreras salen, hermano, salen del panal en los tiempos que se puede volar. Por eso, hermano, miramos nosotros que cuando hay flores, usted mira las abejas que andan volando y andan todas llenas, tiznadas, se puede decir, del polen. Pero ellos tienen que llegar nuevamente al panal y déjenme decirle algo, que ya cuando son adultas, ya que ellas crecen, y esto es lo que estamos hablando nosotros en el Evangelio, cuando ya nosotros crecemos en el Evangelio, dice la palabra que le dicen a Nicodemo, el que es nacido del Espíritu, el que es nacido de nuevo, oye venir la voz del Espíritu, pero no sabe para dónde va. Así son los nacidos del Espíritu, como es el viento, le dijeron a Nicodemo. Tú oyes el sonido, oyes que es viento, sabes que es viento, todos conocen que hay Dios, todos conocen de que Dios existe, pero no entienden lo que es realmente, hermano, nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y esto era lo que Nicodemo no entendió. ¿Y qué tal si te digo? Dice, de las cosas espirituales. Si las cosas terrenales no las entiende Nicodemo, ¿cómo yo te puedo hablar de las cosas celestiales? Y eso es comida para sólidos. Esto es la palabra que realmente a nosotros nos está impulsando a crecer más en el Evangelio, a que crezca más en la fe. ¿Por qué? Porque ya es una abeja obrera, ya se considera una abeja madura, ya una abeja que realmente, hermano, dice que deja el panal y lleva el polen, otras llevan el nectar, y ahí para que otras sobrevivan, para que la reina, el zángano, cada uno de ellos tiene funciones. Cuando vemos nosotros que la que pone los huevos es la reina, pero quien germina para que se reproduzcan los huevos es el zángano. Y a veces nosotros decimos lo que es un zángano, pero cada uno tiene su función. ¿Está conmigo en esta mañana?
Esto cuando nosotros ministramos nuestra mente y nos metemos dentro del panal, ¿cómo es que ellos pueden vivir 358 días o pueden vivir más de un año? ¿Por qué? Porque realmente, hermano, las abejas obreras, hermano, y ahora vamos a entender nosotros por qué la vida de nuestro Jesucristo fue tan corta. ¿Por qué la vida de nuestro Jesucristo realmente tuvo que morir en un madero? Porque dice la palabra que la abeja ya madura, dice que ella sale y nunca regresa en la noche al panal, sino que se queda en medio de las flores. Ahí ella encuentra su habitación, allí duerme. ¿Por qué? Porque durante toda esa noche está trabajando. Dice que según las abejas no duermen. Adentro es un mover donde ellas están altivas. Hermano, trata de acercarse a un panal. Usted, si nosotros tenemos problema, hermano, con un panalito que está ahí en Beopax, ahí en la caja del correo, y tenemos que, porque son unas abejas que nomás se acerca a uno y detecta. Entonces la abeja madura ya, hermano, la que ya ha crecido maduramente en el Evangelio, dice que estas se quedan en la noche. ¿Y sabe por qué se quedan en la noche dentro de las flores de los jardines? Para no ser carga de las que están dentro del panal. Y así es como trabaja. Pero nuestro Jesucristo dice la palabra que cuando fue a la cruz del Calvario, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. No quería poner en esa carga, más bien llorar por vuestros hijos. Porque si esto hacen del árbol, ¿qué no harán del árbol seco? Y ahí es donde él iba a dormir. Ahí es donde él iba a quedar. Ahí es donde iba él, hermano, a terminar su vida como realmente alguien que dio su vida por nosotros para darnos dulzura. Y por eso dice la palabra que de su costado sale agua y sale sangre. Entonces nosotros tenemos que entender que la sangre ya es más sólida. La sangre de nuestro Jesucristo era lo mejor que podía darnos a nosotros para que nos perdonara del pecado, y su palabra, que es el agua, nos limpie, nos purifique. Entonces ya nosotros, si ya nos purificaron, ya no solo nos podemos quedar limpios, sino que tenemos que seguir adelante, porque déjenme decirle en esta mañana que también para nosotros hay una tierra prometida. Hoy para estos tiempos, hermanos, nosotros tenemos que buscar cuál es la buena voluntad de Dios en nosotros, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No somos 100% perfectos, le fallamos a Dios, hermano, porque realmente hemos vivido en un mundo que realmente se está alejando de Dios, pero Dios tiene mejores cosas. Entonces, déjeme decirle hoy algo en esta mañana. Nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que Él comió cuajada, comió mantequilla, para poder aprender a desechar lo malo. Y luego dice que tomó miel, porque esto iba a abrir el entendimiento. Por eso aquel cántico, y los ojos de los ciegos, dice, se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará. Pero vemos nosotros que eso solamente forma un entendimiento en nosotros. Entonces quiero ir finalizando ya en esta mañana, y quiero que va conmigo al capítulo 10 del libro de Juan. ¿Todo lo tenemos? Y oiga, ¿cuál es la tierra prometida de nosotros? En el 9 dice, yo soy, lo mismo que le dijo nuestro Dios a Moisés, yo soy. Y aún le dice, yo sé que tú eres el que eres, pero ¿en nombre de qué? Yo soy el que soy. Y nuestro Dios Jesucristo dice, yo soy. Y por eso, cuando vemos nosotros que aquellas mujeres no pueden entender, cuando le dice, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, yo soy el agua, yo soy la bendición, el pan que descendió del cielo. Al no entender esa palabra, realmente nosotros todavía creemos de que es un Cristo que todavía no es suficiente poderoso. Pero cuando usted oye esa palabra, que Él es el que es, el que ha de ser, el que ha de venir, el que vino, el que estuvo dentro de los muertos, el que resucitó y nos ha dado vida en abundante, Él es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, yo soy, Él va a tener siempre puertas para abrirse a cada uno de nosotros. No importa el conflicto, no importa el problema, no importa la circunstancia, no importa lo que esté sucediendo en esta nación, al fin y al cabo que todo esto se va a hacer global. Realmente ya ahorita ya no hay ningún país que te brinde, hermano, déjeme decirle, una tranquilidad, no seguridad, porque en ningún lugar hay seguridad. En ningún lugar vas a encontrar tranquilidad.
Entonces nosotros tenemos que vivir en esa tierra prometida. Si vienen conflictos, abrir esa puerta donde Dios te da la salida. Entonces nosotros podemos entrar y salir, y dice que hallaremos verdes pastos. Y esto representa que la tierra es buena, que la tierra es saludable, que la tierra realmente es prometedora, que la tierra siempre va a tener sus, déjeme decirle, sus frutos. La tierra que nosotros estamos pisando, la tierra que nosotros entramos y salimos, hermano, eso va a traer frutos a nuestra vida, hablando espiritualmente. Y lo principal es que Él te trajo una salvación. Será salvo. Esa es la tierra prometida para cada uno de nosotros, que después de esta vida está otra vida en abundancia. Lo que ha de venir, dice la palabra, en los tiempos futuros es algo glorioso para la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos a punto, hermano, de ver un arrebatamiento. Estamos a punto de ver una manifestación gloriosa de parte de Dios. Estamos viendo, hermano, lo que está sucediendo alrededor de la tierra, y Dios está dejando que el hombre actúe. Nosotros decimos, si Dios estás viendo, ¿por qué no actúas? No, deje que Dios tome su tiempo, mas a ti no llegará el mal. Dice la palabra que Dios le dio tiempo a los amorreos. Tal vez los amorreos eran los hombres más fuertes. Cuando habla con Abraham, hermano, y le dice, le voy a dar tiempo a los amorreos para que se arrepientan, porque realmente eran humanos. No podemos decir que eran unas bestias. Cuando hablamos de Nimrod, no podemos decir que era un hombre bestia, sino que él se hizo bestia, humanamente hablando, por no creer a Dios. Aquellos hombres que formaron la torre de Babel eran hombres, hermanos, que conocían. Sus abuelos eran Noé, hermanos, sus antepasados sabían que venían, hermanos, de una promesa, pero ellos se convirtieron a eso. Por eso los heteos, amorreos, heteos y todos los demás, ellos eran 10 tribus, y eso usted lo puede ver en el pasaje de 15 que vimos de Génesis. Ahí está la lista, son 10 reyes, hermano, que ellos tenían que pelear contra ellos. ¿Quién es tu gigante? ¿Quién es el que tienes que pelear para arrebatar la bendición? Por eso Dios dice la palabra, que Él va a abrir puertas. A veces se nos cierran puertas, hermano, pero Dios tiene otras puertas. Él te da la llave. Por eso habla de muchas cosas, que Él tiene la llave de David. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál era la llave de David? La llave de David era la alabanza, acercarse a Dios en cántico nuevo, en adoración, enamorando a Dios, endulzándole el oído a Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermano, Dios como que pone atención a todo eso. ¿Está conmigo hoy en esta mañana? Gloria a Dios, denle palmas al Señor si se cree. Aleluya. Entonces dice la palabra, yo soy la puerta, y si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces nosotros no estamos solos. Ya alguien peleó por mí. Ya alguien tiene control de mí, ya alguien tiene cuidado de mí. Dice la palabra, si Dios tiene cuidado de las aves, de las flores, ¿cuánto más no va a cuidar de ti? Pero lo que tenemos que ver nosotros, que no solo nos podemos quedar, hermano, tomando leche. No solo la leche, porque la leche es doctrinal y la pueden fácil de adulterar. Pero cuando tú ya le pides a Dios una palabra más sólida, algo que Dios trate contigo, algo que Dios haga lo que tiene que hacer, hermano, ahorita estamos pasando circunstancias que todo, el bueno que esté bien y el que esté mal, realmente está pasando momentos difíciles en su vida. ¿Por qué? Porque la confusión, el espíritu de error ha entrado a este planeta. Y ahora vemos nosotros cómo se están agrupando. Pero Dios tiene su tiempo de trabajo para cada uno de nosotros. Y es importante ver cómo la vida de la abeja, dice la palabra, que cuando ya llega a cierta madurez, por eso a veces ya nosotros ni dormimos 3, 4 horas y le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque realmente, hermano, es lo que necesita el cuerpo. Queremos tener una vida saludable, tenemos que reposar en la presencia de Dios, tenemos que reposar en la palabra, en la confianza de Dios, en la esperanza de Dios, dejar que todo Dios actúe por sí mismo, y no podemos ser carga de otro. Por eso dice que nuestro Jesucristo aún, Él tuvo que llevar esa cruz. Cuando le quisieron poner ayuda, el único que pudo ayudar fue, hermano, aquel hombre que venía, dice la palabra, que lo ayudó un tramo, pero que llevó la carga a la cruz del Calvario fue realmente nuestro Jesucristo, para que nosotros no lleváramos esa carga. Y es impresionante que esta abeja adulta dice que no regresa, pasó su etapa dentro del panal, sale del panal, entra y sale, pero que llegue el tiempo en que se queda, y dice que cuando vuelve a surgir el sol, regresa al panal para llevar ella, hermano, el polvo o el néctar, y así poder hacer también. Cada uno de nosotros tenemos promesa, cada uno de nosotros tenemos que luchar por esa bendición, y por eso vemos que todo lo que Dios hizo antes se está cumpliendo hoy en nuestras vidas. La promesa que fue para nuestro Señor Jesucristo, que iba a nacer de una virgen, se cumplió en la palabra hace 2000 años, hermano,
y que nosotros íbamos a estar, dice la palabra, bendecido por Él por medio de su palabra, y hasta este día Él sigue trabajando con cada uno de nosotros. Por eso le damos gracias a Dios hoy en esta mañana. Yo cierro mi Biblia, yo quiero dejar esto en su corazón. No solo se conforme con la leche, busque la comida sólida. ¿Qué es lo que Dios piérdase? Lo que con el Señor viene lo que Dios hace. Hay cosas que Dios te puede hablar por medio del viento, hermano, por medio de las aguas, por medio de la lluvia, y Dios nos está dando un entendimiento. Por eso, hermano, tenemos que comprender que para que le quitamos